libre soy en él, libre en verdad, soy hija de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecado, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos quienes están por primera vez. De verdad esperamos que se sientan en familia, en casa. No tienen que esperar otra invitación, ya conocen a dónde estamos, así que la próxima vez solo vengan, ¿verdad? Son bienvenidas. Siempre va a haber un espacio aquí para todos. De verdad que es una alegría poder esta mañana compartir con ustedes este servicio que es nuestro servicio especial del orgullo. Hoy nos estamos reunidos aquí para celebrar nuestra diversidad. Ayer fuimos a la marcha, nos divertimos, hicimos presencia y le dijimos al mundo que existimos, ¿verdad? Que somos personas dignas del amor de la divinidad, somos personas que exigimos que nuestros derechos, ¿verdad?, se cumplan, que no nos pueden seguir ignorando, ¿verdad? Fue un acto de valentía en el que esperamos que cada año se vayan sumando más, que cada año podamos hacer más ruido en esta sociedad tan heteropatriarcal en la que vivimos. Las lecturas del día de hoy, ¿verdad?, las he escogido por esta fecha en la que estamos. Ya la reverenda les adelantó un poquito de la primera lectura, pero quiero que estemos conscientes y que volvamos a recordar, ¿verdad?, sobre todo las personas que vienen por primera vez, que las Escrituras también cuentan nuestra historia. En las Escrituras también hay personas disidentes, hay personas de la diversidad que no se nos ha enseñado de esa manera, pero que sí habla de nuestra historia. Y estas lecturas son claves, ¿verdad? Y esa historia de Ruth y Noemí fue una de las que yo conocí y me pareció tan poderosa, porque hay cosas que no nos las dicen y que no nos cuentan, ¿verdad? Y el texto que muchas personas y las iglesias tradicionales usan, ¿verdad?, de que y dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y de ahí se basan y empiezan a decir que la familia, el modelo del diseño original, no sé qué. Pero fíjense que esta palabra, cuando dice y se unirá a su mujer, es la misma palabra que se utiliza en la historia de Ruth y Noemí cuando dice que Ruth decide quedarse junto con Noemí y Ruth se queda con ella. Y esa unión de la que habla el Génesis, del hombre que va a dejar a sus padres y se va a unir a su mujer, es la misma palabra que aparece en la historia de Ruth y Noemí cuando dice que Ruth decide quedarse con Noemí. Y nadie nos cuenta de eso. Y entonces está hablando de una misma relación de amor. Esa relación de amor que aparentemente es heteronormativa de las que las iglesias usan, en el Génesis es la misma que aparece en la historia de Ruth y Noemí. Y entonces esta no es una historia de dos mujeres que son parientas o familias, de una nuera y una suegra, ¿verdad?, sino es la historia de dos mujeres que se aman. Es la historia del amor entre dos personas que se aman, entre dos mujeres que se aman y deciden amarse en una situación más difícil de las que vivimos ahora, en una situación en la que ellas ni siquiera eran consideradas personas, eran cosificadas por toda la sociedad, ¿verdad? Ellas sabían que estaban condenadas, ¿verdad?, en esa decisión a ir en contra de todo el sistema en el que vivían, pero el amor que había entre ellas fue más fuerte y decidieron enfrentarlo todo por el amor que se tenían. Y es una historia poderosa que cuenta las historias de nuestras vidas.
¿Cuántas personas de la diversidad sexual deciden salir del closet y enfrentarse a este mundo y enfrentar todas las barreras que el sistema les pone? Por el amor que se tienen a sí mismos, por el amor que le tienen a la persona con la que han decidido vivir. Hoy, este día y ayer estamos celebrando el orgullo de ser quienes somos. Lo que en otros años y en otros tiempos y en otras iglesias nos hicieron sentir avergonzados, nos hicieron sentir culpables y pecadores, ahora lo celebramos con alegría, sintiéndonos libres, sintiéndonos orgullosos, amándonos a nosotros mismos y amando a quienes hemos decidido amar con libertad, con conciencia, con plenitud. Yo no sé, ¿verdad?, si ustedes cuando escuchan estas historias a veces es difícil asimilarlo por la homofobia que se nos interiorizó. Pero el Dios del amor que Jesús nos predica es este Dios de amor inclusivo, que nos abraza y que nos recibe a todos. La historia del eunuco etíope, que también muchos las hemos escuchado y aquí lo hemos estudiado a profundidad, también es otra historia poderosa, que las iglesias tradicionales la pintan, ¿verdad? Como que si la exclusión del etíope era por su nacionalidad, es que era extranjero y entonces la inclusión solo tiene que ver con su nacionalidad, con que no era parte del pueblo de Israel. Pero realmente la exclusión de esta persona tiene connotaciones sexuales. Esta era una persona de la diversidad sexual de ese momento. Y esa era la razón por la que era excluido, ¿verdad? No porque fuera simplemente de otra nacionalidad, sino por esa diversidad que manifestaba. Y fíjense que es curioso porque hay muchos teólogos que ya estudiaron esto, ¿verdad? Y han llegado a esta conclusión. Pero a mí me sorprendió una experiencia que tuvimos con una iglesia, ¿verdad? Que ya les hemos contado, algunos conocen esta historia de Betania, pero fue para mí revelador que el pastor de esta iglesia manifestara que él, estudiando las Escrituras, llegó a esta conclusión también, que las razones de la exclusión de este eunuco etíope tenía que ver con razones sexuales y no con las razones de su nacionalidad. Y quiero que le pongamos entonces también atención a esta historia y veamos cómo se cuenta desde esta perspectiva. Y dice que la Espíritu Santa lleva a Felipe junto a esta persona, a que se encuentre con el eunuco. Dice que el eunuco, a pesar de su condición, que no era judío, que no practicaba, estaba leyendo las Escrituras. Y cuando Felipe se le acerca, escucha la parte que está leyendo y el eunuco le dice, mira, ¿y esto de qué está hablando? ¿El profeta está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona? Porque no entendía. Y yo creo que nos ha pasado eso a nosotros, que muchas veces no hemos entendido las Escrituras porque nadie nos las ha explicado desde nuestra propia experiencia LGBT, ¿verdad? Quizás nos hemos acercado a las Escrituras desde la heteronorma, leyéndola, interpretándola como personas heterosexuales, y entonces eso no cuadra con nuestra realidad y con nuestras vidas. Y somos como ese eunuco entonces que está leyendo las Escrituras y decimos, pero es que esto no tiene sentido, no lo entiendo. Pero el Espíritu Santo que lleva a Felipe, ¿verdad? Llega y Felipe no llega a corregir al eunuco, no llega a decirle, mira, estás mal y tenés que hacerte judío, no. Fíjense que Felipe acompaña al eunuco y le explica el evangelio del amor. Y en esa explicación que le da Felipe al eunuco, el eunuco le pregunta, ¿y entonces qué impide que yo me bautice? ¿Y cuál es la respuesta? Nada. ¿Y entonces qué impide que nosotros nos acerquemos al amor de la divinidad siendo quienes somos? Nada. Y entonces, ¿qué impide que nosotros vivamos nuestra propia experiencia personal de la diversidad, sintiéndonos orgullosos de quienes somos y acercarnos a la fe y vivirla y experimentarla? Nada. No hay nada que nos impida acercarnos al Dios del amor. No hay nada que nos impida experimentar ese amor de la divinidad. No hay nada. Las iglesias nos ponen barreras, pero ha sido la humanidad, ha sido el hombre quien ha puesto estas barreras para alejarnos, ¿verdad?
para concentrar quizás ese dominio que ha ejercido sobre las masas. Pero nosotros hemos decidido ser libres, hemos conocido este amor que libera. Este amor es el que estamos predicando nosotros en esta comunidad. Un amor que libera, que nos hace libres, que nos hace sentir plenos y ser quienes somos. Y la lectura del Evangelio poderosa, ¿verdad?, que nos habla de este mandato del amor divino, que nos dice: yo les mando que se amen unas a otras, unos a otros, unos a otros. Ese es el mandamiento que tanto nos ha costado, le ha costado 2000 años a la humanidad entender y le sigue costando. Y las iglesias tradicionales siguen excluyendo a las personas. Hace poco les contaba, ¿verdad?, que conocía a una persona que manifestó que estaba yendo a una iglesia y que decía que la aceptaban y todo, y que chivo y que inclusiva. Y yo así como, será. Pero a veces también soy bien optimista y dije, bueno, que es cierto, ojalá, ¿verdad?, que se estén abriendo, ojalá que de verdad le estén dando Porque definitivamente, como nosotros, aquí la gente a veces sabe, nos conoce y no sabe qué somos, y ustedes son católicos o son evangélicos o qué son una secta. Entonces quizás deben haber más espacios diversos, ¿verdad? Y entonces esta era una iglesia pentecostal y dije, bueno, tal vez hay gente que se siente más cómoda en ese contexto, se siente más identificado con los llantos y con los brincos, ¿verdad? Yo no sé, entonces puede ser que se sientan más cómodos ahí, entonces que vayan, ¿verdad? Porque al final necesitamos espacios donde nos sintamos y podamos vivir nuestra fe a nuestra manera, en nuestro lenguaje, en el lenguaje que entendemos, y aquí nos toca casi como aprender inglés o aprender náhuatl, que no sabemos, ¿verdad? Entonces estamos en esta comunidad construyéndola desde todas las tradiciones, tratando de tomar un poco para que todos nos podamos sentir un poquito conectados, ¿verdad? Conectadas. Y estamos en ese caminar de esta comunidad. Pero al final en esta iglesia empezaron pues ya los mensajes, ¿verdad? De decirle, no, tiene que cambiar, ¿verdad? Sí, la aceptamos, pero... Y no hay espacios, ¿verdad? Y entonces empiezan a limitar ese amor. Es que Dios la ama, pero no la ama así como es usted trans, ¿verdad? La ama como nació, ¿verdad? Le empiezan a decir mensajes de odio, ¿verdad? Atentando contra la dignidad de las personas. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo. O sea, lo más triste es que no son capaces de reflexionar en las palabras que están diciendo y en los ataques que le están haciendo a la gente, según ellos, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Por eso les digo, este mensaje ha costado y sigue costando entenderlo. Y nosotros estamos en esta comunidad también, no somos una comunidad perfecta, pero estamos tratando de amarnos en nuestra diversidad. Estamos respetando nuestra diversidad. Aquí, ya les he dicho, no solo hay diversidad sexual, hay diversidad de pensamiento, ¿verdad? Hay diversidad de tradiciones. Hay mucha diversidad, entonces, y estamos en este caminar de aprender a convivir en esa diversidad, a entender que el amor nos une a pesar de, como dijo la reverenda durante el servicio, no es algo de uniformarnos todos, ¿verdad? De hacerlo todo de manera homogénea, sino de poder convivir en esta diversidad. Y por eso me gusta esto de los colores, porque todos tenemos un color diferente. Todos tenemos, y por eso ponemos ahora las banderas, y nos hacen falta más banderas. Ojalá un día las podamos llegar todas, ¿verdad? Podamos tener esa lleno aquí de colores representándonos todos, ¿verdad? Y diciéndoles, somos bienvenidos. Queremos cumplir este mensaje del amor radicalmente inclusivo de la divinidad que Jesús nos ha dicho en este pasaje, ¿verdad? Ámense unas a otras. Ese amor que permanezca siempre en nuestras vidas. Primero, enseñándonos a amarnos a nosotros mismos. Porque lastimosamente nos han enseñado desde pequeños muchas veces a no sentirnos bien como quienes somos, ¿verdad? A sentirnos pecadores, a sentirnos sucios, a sentirnos que tenemos algo malo en nosotros y esperar que la divinidad quiera cambiar algo que no ha cambiado. Yo llegué ya a los 40 y no me ha cambiado. Entonces yo digo, aquí hay algo raro en esta espera, ¿verdad?
Porque quizás lo que tiene que cambiar no es mi orientación o mi identidad, sino ese amor que yo me tengo. Y reconocer mi diversidad como la diversidad de la divinidad. Y nosotros decimos eso acá. La diversidad es el reflejo de la divinidad. Nuestra diversidad, nuestra propia vivencia, nuestra experiencia humana es un reflejo de la divinidad. Somos la imagen de Dios en nuestra diversidad. Somos la imagen de Dios. Nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra experiencia de la sexualidad es la imagen de la divinidad. Entonces la divinidad es diversa. No es solamente como nos las han enseñado, ¿verdad? Nos han enseñado y tenemos interiorizada esa imagen masculina de la divinidad. Y por eso hacemos este ejercicio de nuestra liturgia, de empezar a despatriarcalizar esta imagen que tenemos de la divinidad. Por eso cambiamos el lenguaje, ¿verdad? Por eso cambiamos las oraciones. Porque en el fondo hemos interiorizado esta manera de comprender a Dios, de esta manera masculina, machista y heteropatriarcal, la tenemos internalizada y tenemos que hacer ejercicios para empezar a deconstruir esa concepción de ese amor de Dios, ¿verdad? Y transformarlo en este amor diverso, inclusivo, radical, ¿verdad? Que sea expansivo. Por eso no se asusten cuando nos escuchen hablar más femenino o hablar en lenguaje inclusivo, porque es una manera de construir, de comprender de una mejor manera a la divinidad, más cercana a nuestra propia experiencia personal, más cercana a quienes somos. Hoy celebramos ese amor que nos pone etiquetas, pero también nos los ha quitado y nos ha hecho libres, ¿verdad? La sociedad, yo, digamos, no me siento mal de que ahora nos digan que somos maricones, que somos gays. Me siento orgulloso, ha dejado de ser un insulto para ser algo de lo que me siento orgulloso, ¿verdad? Y por eso salimos a la calle llenos de colores, llenos de orgullo, porque eso que antes fue un insulto, ahora se volvió una razón de orgullo. Y la Escritura dice que la divinidad cambia las cenizas en esplendor. Y esas cenizas eran los insultos y las ofensas que la sociedad nos daba, y las hemos convertido ahora en esa brillantina con la que salimos al mundo a brillar, a lucir nuestros colores y nuestra diversidad. Magdalitas, este es nuestro servicio, es el momento de sentirnos libres, de sentirnos plenos, de sentirnos orgullosos de quienes somos, de sentirnos privilegiados también de tener un espacio como el que tenemos, de sentir el amor de la divinidad entre nosotros. No es un amor que hemos encontrado en el cielo y que ha descendido, es un amor que encontramos en nosotros mismos y lo compartimos con los demás. Cuando nos aprendimos a amar siendo que nosotros somos, encontramos a la divinidad dentro de nosotros. Y ese amor que ahora nosotros nos tenemos a nosotros mismos es el que compartimos. Y ese es el amor de la divinidad que experimentamos. Ese es el amor que queremos que todos experimentemos en este espacio y en esta comunidad. Que experimentemos un amor que libera, no un amor que nos condena ni que nos ata. Donde hay amor hay libertad, dicen las Escrituras, ¿verdad? Y donde hay libertad, ahí está la divinidad. Amén. Sitio hay para mí, soy hija de Dios y lo soy. Escogida, perdonada, yo soy quien dices que soy.